absolutamente todo lo hice por ti. Y no le explicó que había hecho también el universo, las galaxias, los hoyos negros y todo, porque no lo hubieran entendido. Pero estaba implícito en la palabra, todo lo hice por ti. Nada se queda afuera de mi plan hacia ti. Y le dice, lo único, fíjate muy bien, lo único que te pido es que no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del Edén. Es lo único que te pido. De ahí en fuera puedes comer de todo lo demás que quieras. Sigue pasando la historia. Algunos hablan que no pasaron más de 24 horas, otros hablan que pasaron varios días. No he encontrado a nadie que estuviera ahí para que me lo aclarara cuántos fueron. Pero resulta que llega una tercera persona en ese lugar, la serpiente antigua, Satanás, que llega y busca a Eva y le dice a Eva, oye Eva, con que Dios te dijo que de nada puedes comer. ¿Se fijan cómo el enemigo siempre viene a nosotros usando palabras que el Señor nos ha hablado? Usando palabras que el Señor nos ha dicho, usando incluso versículos de la palabra, cambiándole nada más unas cuantas letras. Por eso en Apocalipsis dice, ay de aquel que le cambie una coma, una palabra o una tilde a este bendito libro, porque su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces le dice la serpiente antigua que de nada puedes comer. Y Eva le contesta con el inicio de todos los legalismos y las religiones. En vez de decirle, no, de todo puedo comer, nada más no puedo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dice, no, del que no podemos comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni siquiera lo podemos tocar. ¿Se han dado cuenta? A mí me ha tocado llevar a los pies de Cristo a algunas personas, hablarles del amor de Cristo, hablarles de la salvación a través de Jesucristo, y cuando los vuelvo a ver, ya le aumentaron. Ahora resulta que no pueden tener el pelo largo, o que no lo pueden tener corto, que no pueden usar pantalones de este tipo o vestidos de aquellos. Y yo les pregunto, oye, pero ¿de dónde salió eso? Y siempre la respuesta es, pues es un poquito más, para ser un poquito más santo. Y lo mismo hizo Eva. No nada más no comer, ni siquiera tocarlo. Pero en fin, esta fue una pequeña acotación. Sigue la situación, siguen viviendo. Habla con Adán. Adán come del fruto prohibido, que en ninguna parte dice que sea manzana. Come del fruto prohibido. Se dan cuenta del conocimiento del bien y del mal y Dios habla con ellos. Imagínense qué maravilloso el jardín del Edén y que Dios baje a platicar con ellos como amigos, como creación y su creador. Y cuando llega y se da cuenta, los tiene que destituir. Pero en ese momento, ¿quién creen que se aparece con Dios? Satanás. Le dice, oye Dios, si mal no recuerdo, oí que les dijiste que si comían del fruto del árbol del bien y del mal, morirían. Así les dijiste, ¿verdad? Y Dios, sí, así les dije. Y le dice, entonces, tú eres un Dios justo. Tú no mientes, ¿verdad que no mientes? No hay mentira en mí. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo los vas a matar? Tienes que cumplir. Y Dios, guardando silencio, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero fíjense muy bien, está hablando de la mujer y de su simiente. ¿Y por qué no toca el tema hombre? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice muy claro en Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado. Él quiso desobedecer a Dios para ser igual a Dios, sino que la mujer, Eva,
siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Y en 2 de Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿De qué estamos hablando? Eva fue engañada. El que en su corazón deseó derrocar, quitar a Dios de su trono y sentarse él con Satanás fue Adán. Por eso Dios dice: pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Cuando habla de simiente, está hablando genéticamente. Esto es importante que lo guarden en su memoria, porque en un momento más va a tener completamente sentido. Entonces, cuando el Señor, nuestro Dios, le dice a la serpiente, habla con Nahash, no está hablando con un animal en especial. Cuando le dice serpiente, le está diciendo tú, animal. Pudo haber sido un escorpión, pudo haber sido un alacrán. No la traigan contra las pobres serpientes, que no me caen bien, pero no la traigan contra de ellas. Simplemente es un animal. Le estaba diciendo tú, Satanás, que entraste en este animal ni de chiste está al nivel del ser humano. Lo que es más, el 6º día de la creación, Dios hizo a todos los animalitos del bosque, a todos, incluyéndote a ti, animal. Y después, posteriormente, en otro evento completamente diferente, creó al hombre y a la mujer. Entonces, no te quieras comparar con ellos. Tú eres un simple animal, tú eres un simple Nahash, eres una serpiente antigua. Los animales son de otro evento. Pero en ese momento, Satanás empieza a presionar a Dios. Tienes que cumplir tu ley. Si eres justo, tienes que cumplir tu ley, porque tú lo dijiste y lo tienes que cumplir. Y Dios, una de sus características es que es amor, pero también Dios es fiel y Dios nunca miente. Entonces, a partir de ese momento, Satanás dedica toda la existencia de la humanidad, desde ese momento hasta el día de hoy, con un solo propósito: alejarnos de Dios. Hasta el momento de la resurrección, su propósito era que no se cumpliera la redención del hombre y que Dios tuviera que matar al hombre, hijos de Adán, por la transgresión que había tenido Adán. Y dice la historia bíblica que cuando empieza a crecer, los hijos de Dios, entendiéndose los ángeles caídos, empiezan a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres y empiezan a nacer grandes hombres como Nimrod. ¿Qué son estos? Es una unión genética muy extraña. Imagínense los genes de una mujer común y corriente con los genes de un ángel caído. Al final de cuentas es un ser celestial, no es un ser creado y formado como lo somos nosotros. Por eso el resultado era literalmente una abominación. Gentes extremadamente altas, gentes extremadamente malvadas. Nimrod, que era un cazador de almas, y Dios ve que empieza a proliferar. Y esto fue por una sola razón: Satanás quería dañar genéticamente la raza humana. Él dice: en el momento en que yo pueda contaminar a todos los humanos, en ese momento ya no va a haber enemistad entre mi simiente y la simiente de la mujer, porque vamos a hacer lo mismo. Y a eso le estaba apuntando Satán, de que con el tiempo va a llegar el momento que no va a haber nadie con unos genes puros. Siempre voy a estar yo metido a través de mis ángeles en su genética y no se va a poder cumplir lo que Dios me sentenció. Y viendo esto, viene el segundo evento importante: el arca de Noé. El Señor, viendo cómo iban creciendo la generación de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, y estas hijas de Dios tenían hijos, y luego los hijos ya iban teniendo esa parte genética
demoníaca, vamos a llamarlo así, decide: necesito limpiar la tierra, necesito hacer una limpia genética total. Y empezó a buscar un hombre, primero, que fuera un hombre genéticamente limpio, que en todos sus genes, que en toda su familia, hasta llegar a Set, no hubiera ninguna vinculación con algún ángel caído, con alguno de los hijos de Dios de aquella época. Y encontró a Noé, no que fuera perfecto, no que fuera San Noé, no que anduviera con aureola, simplemente la primera característica es que tuviera una genética sin contaminación. Y en segundo lugar, que creyera a Dios. Noé es la 9ª generación a partir de Adán. La 9ª generación. Entonces a Noé le tocó todavía escuchar la historia que le contó Adán y Eva a su hijo Set, y Set se lo iba contando a su hijo Matusalem, y todos ellos iban escuchando. Y como en aquella época vivían tantos cientos de años, al grado que Matusalem vivió 900 años, entonces era más factible que ellos de viva voz les contaran la historia de su patriarca Adán y su madre Eva. Entonces él empezó a comprender que existía un Dios creador, un Dios amoroso, pero por culpa de la desobediencia cometieron pecado y tuvieron que salir de un lugar perfecto y bellísimo que se llamaba el Jardín del Edén. Entonces él comprendió, para cuando Dios le habló y le dijo: haz esta arca de estas dimensiones, aunque nunca has visto llover, aunque no conoces el mar, aunque no sabes lo que es bailar bajo la lluvia, pero tienes que obedecerme. La única forma que podía obedecer era recordando todas las pláticas, todas las conversaciones, todo lo que le habían contado sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, que le habían contado acerca de ese Dios creador. Y en base a eso, él creyó y caminó. Se formó, empezó a construir el arca de Noé. Al terminar el arca de Noé, vino el diluvio y efectivamente el Señor arrasó a toda esa nueva generación de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, que había crecido con la pura intención de truncar el plan de Dios. El arca de Noé, el mismo Satanás, a pesar de que ya habían salido del arca después del diluvio, quiso truncarla, rompiendo la armonía familiar, al hacer que uno de sus hijos le faltara a su padre y lo deshonrara, queriendo desmembrar la familia y que no se pudiera lograr el plan. Recuerden, Dios le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer, porque Dios ya había planeado que de la simiente de la mujer naciera el Mesías, y el Mesías no podía tener ni 1 miligramo de Satanás en su ser. Pasando el arca de Noé, seguimos que todos ellos recordaban las enseñanzas de Dios en el jardín del Edén, que el Señor les dijo: creced y fructificaos, henchid la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Llena la tierra. Pero cuando salen del arca y empieza a crecer la humanidad, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es: vamos a agruparnos. Oye, que hay que henchir la tierra. ¿Qué henchir la tierra ni qué nada? Vamos a agruparnos, porque si nos agrupamos vamos a ser más fuertes. Vamos a buscar una planicie, y encontraron Sinar, que Sinar hasta el día de hoy es donde se encuentra Babilonia, lo que es Irak en la actualidad. Y si ustedes ven desde el Génesis, Babilonia, hasta el Apocalipsis, Babilonia es un lugar de posesión satánica, un lugar donde el enemigo, Satanás, el anticristo, todo lo que está en contra de Dios se va a posicionar, va a reinar. Babilonia ha sido de los más esclavizantes para el pueblo de Israel. Babilonia siempre es el símbolo del trono de Satanás en esta tierra. ¿Y cuándo fue escogido Babilonia? Sinar, con la torre de Babel. Y sabían que muchos
Cuando les pregunto sobre la Torre de Babel, ¿se imaginan algo así como la Torre de Pisa? ¿Sabían que no es así? La Torre de Babel era una pirámide anchísima, cuadradota en la base, e iba subiendo poco a poco. Todavía no existían los conocimientos de ingeniería para cimentación. Entonces tenían que darle mucha base, muchísima base pesada con rocas e irla disminuyendo para ir avanzando. Pero ¿cuál fue la idea al construir la Torre de Babel? Principalmente, tenemos que vengarnos de ese Dios. ¿Por qué? Pues ya viste la matazón que hizo con el diluvio. No es posible. Tenemos que vengarnos de él. Vamos a vengarnos y vamos a agruparnos. No se vayan, porque si somos pocos, perdemos. Pero si somos muchos, cuando lleguemos al cielo, invadimos y derrocamos. Mentalidad. La misma mentalidad de Satanás en el jardín del Edén. Seguía metiendo ideas. Recuerden que cuando Dios te habla, se llama inspiración. Cuando Satanás te habla, se llama tentación. Y ellos tuvieron la tentación de llegar al cielo para vengarse. Esa Torre de Babel, lo que hacía principalmente es congregarlos. Por eso el Señor manda una confusión de lenguajes, de lenguas, ya no se entendían y lo primero que hicieron fue dispersarse. Cuando Dios te da una ordenanza, créemela, es como con Jonás, ¿vas o te llevo? Tú escoges, pero vas a estar allá. El Señor dice, dispérsense o los disperso. El Señor dice, no quieren por las buenas, muy bien. Confusión de lenguas por las malas, cada quien váyase a donde quiera. Y así fue donde realmente empezó la tierra a poblarse. Después siguen pasando los años y llegamos a la época en que Dios dice, ya tengo la tierra, ya sé que está limpia genéticamente de cualquier influencia de los ángeles caídos a través de la unión con las hijas de los hombres. Ahora ya voy a poner en marcha mi plan para llegar a cuentas, para cumplir, para satisfacer la ley que yo mismo puse. Y entonces escoge a un hombre que se llamó Abraham. Y en cada evento, Satanás estaba presto para ponerles el pie. Cada evento, sin excepción, él quería echar a perder ese plan. En el caso de Abraham y los patriarcas, Satanás empezó atacando el plan con esterilidad, tardanza y desconfianza. Y escoge a Abraham, que era un hombre que había escuchado de Dios. Recuerden que a este momento no existían los 10 mandamientos, no existía nada de eso. Lo que es más, con Abraham no existía el pueblo de Israel. Abraham estaba saliendo de una ciudad, Ur, que era de la única ciudad en aquel tiempo que tenía construcciones de 3 pisos. Estaba construida como cualquier ciudad de las nuestras, muy elegante, fina, bonita, cómoda. Y el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham le creyó, por eso se le conoce el padre de la fe. Y salió y empezó a irse a vivir al desierto. Entiéndase que Abraham era un hombre sumamente rico. Llevaba muchísimo ganado, llevaba muchísimas posesiones. Entonces, imagínense que él no llegaba a una tienda de campaña como llegar a la Jusco y ahora aquí me quedo a vivir. No, él llevaba a todos sus siervos, le ponían alfombras, le ponían tapetes, cojinas, pero era una tienda y no había aire acondicionado. Habría quien le estuviera soplando a lo mejor. Pero él dijo, yo me quedo aquí porque Dios me lo pidió. Y empieza a caminar y el Señor le empieza a prometer, de ti van a ser una nación como nunca te la has imaginado. Y él dice, bueno, el primer problema, mi esposa Sara, que era su media hermana, dice, es estéril. Y el Señor dijo, no te preocupes, de eso me encargo yo. Y desde que se lo dijo, hasta que se cumplió el embarazo de Sara,
Pasaron cerca de 20 años. En el Inter, Abraham hizo lo que todos los mexicanos hacemos. Señor, tú me prometiste esto, pero has de estar muy ocupado, te voy a ayudar tantito. Tú no te preocupes, tú sigue con los niños de la calle, sigue con los de la casa, que estás muy ocupado con ellos. Yo te ayudo tantito. Y entonces buscó y dijo con Agar, Señor, te voy a ayudar, te voy a echar una mano con Agar. Y embaraza a la sirvienta. Y al embarazar le dijo, Señor, pues aquí está. Y le dice el Señor, ¿quién te dijo? ¿Se acuerdan que el Señor es muy cuidadoso en lo de la simiente? Él no quiere mezcla de simientes. Él no quiere mezcla de genes, porque aquí estaba diseñando los genes de donde iban a ser su Hijo, Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces, le dice, es que ya te esperé mucho tiempo. Pero al final de cuentas, nace Isaac. Cuando Isaac quiere tener un bebé, ¿qué creen que sucede? Primero tardanza y luego esterilidad. Finalmente nacen Jacob y Esaú. ¿Y qué creen que sucede cuando quisieron tener más hijos? Nuevamente esterilidad y desconfianza, porque a la mamá de Jacob y Esaú, el Señor le dijo literalmente, el mayor servirá al menor. Le había dado la promesa, las reglas del juego, la ecuación. No te preocupes, el que va a ser cabeza va a ser el menor, el cual se llama Jacob. Y ella, queriéndole ayudar a Dios, dijo, mira, vamos a engañar a tu papá para que él te dé la bendición y que tú, aunque eres el menor, seas el que reciba la bendición. Qué afán de todos nosotros, incluyéndonos, le queremos ayudar al Señor. Qué afán, qué afán. El otro día, Marce me decía, oye, siendo un poco históricos, sin llegar al grado de histéricos, tú empezaste a andar con una chica que no era cristiana, dice, o sea, sé yo, porque cuando empecé, ella era mi novia y algunos la conocieron cuando la traje, ¿se acuerdan? Sus minifaldas chiquitas, muy pintada y todo, ¿se acuerdan? Bueno, dijo, ¿cómo el hijo del pastor? ¿En qué cabeza cabe traer una novia que no era cristiana? Yo le dije, no, es que yo le estaba ayudando al Señor porque yo sabía, dijo, no me vengas con cuentos. No digo que no nos hubiéramos casado, pero antes de hacerme tu novia, me debiste haber presentado a Jesucristo. Le dije, bueno, pero aceptaste a Cristo. Dice, pero ya te diste cuenta que tú no fuiste el que me invitaste a la iglesia. Ah, ¿no fui yo? Dijo, no. Me dijo, fue fulano de tal, también miembro de la iglesia. Bueno, pues lo mismo, fuiste a la iglesia, ¿no? Y aceptaste a Cristo. ¿A qué voy? Todos sin excepción, siempre le queremos ayudar al Señor. Por su gracia, su misericordia y su infinito amor, nuestros caminos torcidos, Él los endereza por su amor y el poder del Espíritu Santo. Pero siempre ha habido algo de que, Señor, no me contestas, ya te tardaste 2 días. A ver, voy a hacer algo como para ayudar, para ponértela más fácil. Cuando el Señor, tenemos una enfermedad incurable y no hay cura, Señor, solo tú me puedes sanar, solo tú. En ti está todo el poder y la gloria. Tú llevaste en la cruz, llevaste todas mis enfermedades, porque por tu llaga somos curados. Pero me dijeron que hay un doctor buenísimo. Qué raro, está en Veracruz. Pero dicen que sí sana. Pues Señor, a lo mejor ese es el camino que quieres usar. Ir con Don Goyo. Y ahí van los hermanos con Don Goyo y dice, qué raro, no, sí debe ser cristiano, mira, tiene un chorro de crucifijos allá adentro y usa aceite de la unción que ha de ser de la fórmula bíblica. Le queremos ayudar. Cuando el Señor te dijo, yo te dije, espera a mi tiempo, espérame. Y ese fue el toque que Satanás puso en los patriarcas, espérame. Y cuando lograron esperar, hubo concepción milagrosa y además Abraham creyó en lo que nunca vio. Él se murió y nunca vio a un pueblo como el Señor se lo había prometido. A Egipto entraron 80 seres humanos.
80, y ya Abraham había muerto. Y salieron 3 millones. Después de todo esto, obviamente, entran a Egipto. Pero fíjense muy bien, entran a Egipto no por un castigo, sino fue una bendición preservadora, conservadora. En aquella época eran 80 personas que si se hubieran quedado viviendo solos en el desierto, hubieran desaparecido, hubieran sido aniquilados por los salteadores, hubieran muerto de hambre, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces el Señor los pone como en un capullo en la nación más grande y poderosa de ese tiempo. Los pone en Egipto. Pero no nada más los puso, sino que los puso súper bien recomendados a través de José. José el soñador, para que lo ubiquen. José el soñador los puso en un lugar especial, porque resulta que en aquella época los hebreos que iban a ser los israelitas se dedicaban sobre todo al pastoreo de ganado. Y cuando tú tienes ovejas, incluso la forma de la pezuña de la oveja y de la cabra tienen una forma, un diseño tan especial que compactan la tierra, al grado que hay grandes compactadores, Caterpillar, que usan para compactar la tierra para hacer presas y demás. ¿Y saben cómo se llama? Todos los elementos que traen los rodillos para compactar se llaman pata de cabra, porque se ha analizado y nada compacta más como la pata de cabra. Ahora imagínense, Egipto, un pueblo eminentemente agrícola, y les traen miles de cabras y borregos a pasar por su terreno, se los iban a compactar como si fuera pavimento. Por eso los toman y los mandan a un lugar lejano del reino. Ahí vas a vivir, ahí vas a tener todas tus cosas. Por eso las leyendas urbanas dicen que las pirámides las construyeron los israelitas. No es cierto, no es cierto. La historia nos cuenta que lo que hicieron los israelitas fue dedicarse a construir bodegas, silos y áreas de almacenamiento en donde se iba a guardar todo el trigo y lo que produjera el pueblo egipcio. Pero en fin, eso fue un breviario cultural. Después de esto viene la siguiente etapa, la etapa de Moisés. Me van siguiendo en la historia bíblica cómo la vamos llevando desde el Edén. Llega con Moisés y Satanás aquí, desde el inicio de Moisés, lo trata de matar. Estaba recién nacido, tenía semanas de nacido y tenían que esconderlo para que no lo mataran. Porque el faraón, que ya tenía cientos de años que se había muerto José, había subido un nuevo faraón que ni se acordaba ni conoció a José. Entonces no tenía por qué tener ese aprecio, ese cariño hacia el pueblo de Israel. Entonces dice, los israelitas están creciendo mucho. Va a llegar el momento en que sean más que nosotros. Y en ese momento vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a todos los hombres para que ya no se estén procreando, sino que sigan en el tamaño en que están. Y ponen a Moisés, que guiado por el Señor es adoptado por la hija del faraón, con lo cual lo lleva a vivir 40 años como nieto del faraón. Literalmente realeza. Así se educó, así hablaba, así escribía, así estudiaba, así tenía gente a su cargo como nieto del faraón. E incluso al ser nieto del faraón, él se encontraba en la línea sucesoria para algún día poder llegar a ser el faraón si los que antes estaban fallecían. Él era uno de los candidatos. Sigue 40 años, estuvo como nieto del faraón, hasta que en un momento él nunca olvidó que era hebreo, porque el Señor manejó las cosas de tal forma que cuando la hija del faraón lo ve en el río, lo toma y lo adopta, se aparece su hermana de sangre de Moisés, María, y le dice, ay, mira qué bonito niño te encontraste. Oye, por cierto, yo conozco una señora de los hebreos que te lo puede cuidar. La mamá
de Moisés. Y la hija del faraón, una niña fifis, no sé dónde he oído eso, cargándolo, le dijo, oye, pues fenomenal, es mi hijo, pero que me lo atienda alguien más. Y se lo mandan a su mamá original a que lo cuide, pero ahora por encomienda de la casa real de Egipto. Y empieza a crecer, pero ¿de qué creen que le hablaba la mamá a Moisés? Del pueblo de Dios, de la promesa de Dios, que algún día los iba a liberar, que el Señor los había puesto ahí para cuidarlos. Una infinidad de cosas que siempre tuvo en su cabeza. Entonces Moisés siempre supo que genéticamente era hebreo, aunque era nieto del faraón, pero su corazón por su sangre corría sangre hebrea. Por alguna situación, él ve que se estaban peleando, estaban maltratando a uno de sus hermanos israelitas, entra a poner paz, a poner el orden y mata al egipcio. Creyendo que nadie lo vio, lo entierra y dijo, aquí no pasó nada. Ahora, ¿por qué actuó así? Él era el nieto del faraón. Él podía matar a quien quisiera. Para eso es el nieto del faraón. Pero en su corazón reinaba más la sangre hebrea. Porque aunque no estaban escritos los 10 mandamientos, el Señor dice en su palabra que Él escribió sus leyes en nuestro corazón desde antes que existiera la ley para que no pecáramos contra Él. Por eso, tanto José, tanto Moisés, tanto Abraham, Isaac y Jacob sabían cuando habían hecho bien y cuando habían hecho mal, porque esa ley escrita que tú el día de hoy también tienes, les redarguía. ¿Alguna vez has oído algo que te dice, eso está mal? Esa vocecita, y no es un grillo aquí en tu hombro diciéndote estás mal, Pinocho, no es esa. Esa vocecita es el Espíritu Santo, que es la ley de Dios escrito en tu corazón. Después de esos 40 años, salió huyendo otros 40 años. Y esos otros 40 años se dedicó a vivir en el desierto. Encontró a unos nómadas, se casó con una hija de los nómadas y siguió viviendo hasta que el Señor se le aparece en una zarza ardiendo y dice, ¿ya tienes 80 años? Yo creo que ya aprendiste. Ahora regresa a liberar a mi pueblo de Egipto. Regresa a liberar a su pueblo en Egipto. El Señor endurece el corazón del faraón para poder demostrar su poder. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo le preguntaron, oye, ¿y este que está ciego desde nacimiento, quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque antes se tenía la creencia que toda enfermedad era castigo de Dios. Y Jesucristo le dijo, ni él ni sus padres pecaron, mas para que la gloria de Dios fuera manifiesta es que este está ciego. Y lo sanó, le recobró la vista. Lo mismo sucedió acá. Al faraón le endureció el corazón para que todo el pueblo de Israel se diera cuenta de lo poderoso y amoroso que es el Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. El Señor, después de esos 40 años, saca al pueblo de Israel y los lleva a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que no era nada nuevo, era algo que ellos sentían en su corazón. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, algo que simplemente lo que ya habían sentido toda su vida, todo el tiempo, simplemente se puso en unas tablas y empezaron a caminar por el desierto. A partir de ese momento caminaron 40 años y entraron a la tierra prometida de la mano de Josué. Moisés se quedó atrás y Josué fue el que entró a conquistar la tierra prometida. ¿Recuerdan que cuando fueron a ver qué había en la tierra, dijo, está llena de gigantes? Y ahora se dan cuenta, yo he escuchado muchos comentarios de gente no cristiana que dice, es que yo no puedo creer en un Dios sanguinario, un Dios que mata a pueblos enteros, que asesina desde el bebé recién nacido hasta el más antiguo. Lo que el Señor quiere era guardar puro, primero la genética, ahora el corazón del pueblo, de donde nacería el Mesías. Es importante, recuerden esto, Dios no hace nada al azar, todo lo tiene planeado
y todo lo tiene con un propósito. Y lo que no beneficia su propósito y lo daña, el Señor, por amor a su propósito inicial, lo va a desaparecer. ¿No les ha pasado que sus hijos llegan a tener amigos indeseables, amigos más que negativos, tóxicos, y ustedes se ponen a orar y de repente el amigo se cambió de casa, se cambió de escuela, se divorciaron los papás y le tocó irse con el que va a vivir más lejos, en alguna forma, pero se los va sacudiendo? Y lo único que se hizo fue doblar las rodillas como padres y decir: Señor, libra a mi hijo, libra a mi hijo. Esa es una promesa que el Señor cumple. Madres, padres, cuando vean algo en sus hijos, no los regañen, no los encierren, no les echen llave a su recámara, pónganse a orar. Señor, líbralo, líbrala, protégela, cúbrela con tu sangre, Jesucristo. Ponle un manto de santidad y de protección para que cualquier acechanza del enemigo no llegue hacia ella. Lo mismo sucedió en el antiguo tiempo. Y se dan cuenta que cuando entraron a espiar la tierra, a observarla, veían muchos gigantes, al grado que llevaron unas uvas del tamaño de un melón. Dice: mira el tamaño de las uvas. Y se dan cuenta que cuando entraron a conquistar la tierra ya no había esas uvas. Esas uvas existían para alimentar a los gigantes, para que vean la proporción de una uva así para nosotros. Ahora imagínense, una uva del tamaño de un melón, ¿de qué tamaño sería el animalote que se le iba a comer? Pero cuando entran, ya casi no los encontraron. Se llega a ver de repente algunos gigantes, como el caso de Goliat, pero ya no son ciudades de gigantes. El Señor iba limpiando la tierra, iba allanando el camino, de alguna forma que ni los mismos israelitas se daban cuenta. Nosotros, ahora que tenemos la bendición de la palabra, lo notamos y decimos: ¿cómo el Señor los cuidó? ¿Cómo les iba allanando? ¿Cómo les iba quitando los estorbos sin que ellos se dieran cuenta? A ti el día de hoy te está allanando los caminos. Tú que estás aquí el día de hoy, el Señor, sin que te des cuenta, te está allanando el camino. Te está poniendo a la persona de bendición y te está quitando a la persona que va a ser de maldición a tu vida. Si perdiste el trabajo, créemelo, no era lo mejor para ti. Te va a dar uno mejor. Si ese novio que tenías te abandonó, créemelo, que hay algo mucho mejor para ti. Lo que está sucediendo en tu vida, te des cuenta o no te des cuenta, es para tu gloria en Cristo Jesús. Vas a ser glorificado. Y entraron a la tierra prometida. Y Satanás nada más viene a dónde meter el pie. Dijo: ya genéticamente no pude. Lo que es más, a los que tenía esperándolos, que eran unos roperotes de 2 metros y fracción, altos, rubios, ojos azules, hagan de cuenta jugador de hockey finlandés, en donde las hijas de Israel se les iban hasta doblar las rodillitas al verlos. ¡Uy! ¡Uy! Pero de veras que sí lo convierto, de veras que sí lo convierto. Dijo: para evitar tentaciones, los erradicó. Entraron y empezaron a luchar con otros pueblos, pero similares a ellos. Ya no había gigantes. De repente encontraban a uno de 6 dedos, de repente encontraban a uno muy grandote, pero empezó a allanarles el camino. Y empezó la época en donde Dios dijo: metí a una gran familia a Egipto, 80 gentes. Saqué una horda de esclavos, 3 millones de gentes. De esos 3 millones tuvieron que morir en el desierto porque no me creyeron. Tenían demasiado de Egipto en su sangre y muy poco de Dios en su vida. Ten cuidado cuando te llenas más de este mundo que de Dios. El que estés aquí, domingo de resurrección, es un símbolo que estás más lleno de Dios que del mundo. Y no porque no hubiera habido espacio en el mejor hotel, en la mejor playa de México, sino que para ti fue más importante el estar aquí.
reconociendo y recordando a Cristo resucitado que estar en cualquier otro lugar. Llénate del Señor. Miren, el Señor se maneja no por eventos, vamos a llamarlo así, se maneja por promedios. ¿Qué significa? Que las personas que no conocieron, que nunca oyeron de Jesucristo, los aztecas, los mayas, el que tú quieras, el de Nardental, si tenía cerebro como para entender, esas gentes, siempre la pregunta, ¿y cuando lleguen al reino de los cielos? Nunca supieron de Jesucristo, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sabes lo que va a pasar? En su vida, el Señor va a poner de su corazón de ellos todos los actos buenos y todos los actos malos de su vida. Esta semana también me preguntaban, ¿qué opinas de los aztecas que sacaban el corazón de sus gentes? Y me contaban una historia de la hija de un rey de un pueblo X, que quisieron hacer una sociedad con los judíos, con los aztecas, e iban a casar a esa chica con el hijo del azteca. La trajeron para el matrimonio y el matrimonio fue que la pusieron y le sacaron el corazón a la niña. Dijeron, con esto ya se consumó el matrimonio. Yo así, que mi hija nunca se case. Entonces me decían, oye, ¿está bien o está mal? Le dije, mira, ni era mi hija ni estaba en esa época. Para empezar, la única cosa que te digo, la intención del corazón. La intención del corazón. ¿Por qué lo haces? Entonces, el Señor, antes de los 10 mandamientos, siempre dice, ¿por qué lo haces? ¿No se han dado cuenta que incluso en el pueblo de Israel, en la rebelión de Coré se rebeló por coraje, por envidia, porque yo no estoy en ese nivel? Y el Señor los diezmó completamente. El Señor, al final de cuentas, lo que quiere es tener un pueblo limpio, un pueblo acorde a su corazón. Y en ese momento empieza la época de los jueces. La época de los jueces es donde el Señor dice, quiero tener un pueblo que sea gobernado teocráticamente. Ni de chiste democráticamente, ni de chiste, teocráticamente. Por eso voy a poner jueces. Un juez es una persona que va a estar leyendo mi ley, va a estar empapado de mis principios de Levítico, va a conocer el Pentateuco de memoria y cuando lo lleguen a consultar, él va a definir la mejor situación de acuerdo a mi ley. Y empezaron la época de los jueces. Y aquí Satanás, poniendo temor y apatía en ellos, los trató de neutralizar. Y tenemos los famosos jueces, como fue Samsón, como Samsón fue uno de ellos, el cual no le interesó. Le importaba el poder, mas no le importaba el pueblo. Le importaba la usurpación y los beneficios, pero nunca el ayudar y servir. Después Gedeón, otro súper miedoso, le daba miedo, creo que hasta su sombra le daba miedo. Y esos eran los famosos jueces. Entonces llegó el momento en que con los jueces el pueblo no estaba creciendo. El pueblo se estaba cada día más apartando y apartando de los principios del Señor. Pero el Señor en los jueces dejó algo bien claro, que fíjense lo que dice en Isaías 56:7, que dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de adoración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Les suena esta expresión? ¿Se han dado cuenta que el Señor Jesucristo no hablaba nada más de sí, sino lo que Él decía es repetía el Antiguo Testamento? Cuando Él llega a sacar a los que estaban vendiendo en el templo unos cuantos días antes de su crucifixión y que volteó la mesa de los cambistas y rodaron todas las monedas, Él dijo, mi casa, casa de oración, y vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y dice, el Señor dijo, pero fíjense la parte más importante para nosotros. Dice, yo la quiero volver
una casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones. Lo que Dios quería es que el pueblo de Israel fuera un ejemplo, fuera el modelo, fuera la matriz para que todo el planeta Tierra creciera en una sociedad y en un gobierno a ese estilo, al estilo teocrático, guiado por ellos. Por eso dice, bueno, ¿por qué se enojó tanto el Señor Jesucristo? Muy sencillo. Donde estaban físicamente los cambistas, donde estaban las mesas, es el atrio de los gentiles. Es un patio que está dentro del templo, pero no está ni de chiste en el lugar santo o santísimo, sino está afuera. Un patio exclusivamente diseñado y definido para los que no judíos, los que no eran del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, estuvieran ahí. Por eso se llamaba el patio de los gentiles. Y ahí estaban ellos con las mujeres. Pero resulta que 3 días antes de la Pascua, antes de que nuestro Señor fuera crucificado, los sacerdotes decían, momento, vienen miles, se calcula que 100,000 gentes visitaron Jerusalén en la época, el día que Jesucristo fue crucificado. Entonces dijeron, oye, no vamos a desperdiciar esto con gente aquí nada más baboseando, no, vamos a sacarlos. Y ese día los sacaron a todos, vámonos a volar, a volar. Y ahí pusieron las mesas de cambio, porque venían judíos de todas partes del reino. En el norte, que habían sido invadidos muchas veces por Babilonia y demás, era gente muy culta, gente preparada, gente que estudiaba. Por eso, incluso, cuando vinieron los magos de Oriente, ¿de dónde vinieron? De arriba, de Irak, que era gente que se dedicaba a estudiar. Entonces, al venir ellos, que sabían, judíos que estaban en el exilio y que habían hecho su vida allá, venían y traían su moneda local. Y la moneda local, el templo decía, no, aquí no aceptamos eso. Aquí nada más aceptamos nuestra moneda y a tal cambio. Y hay precio de compra, precio de venta. Y le voy a poner XC menos 5 pesos. ¿Por qué? Pues porque es día especial. Entonces, para hacer negocio, sacaban a los gentiles. Por eso Jesús dijo, ¿no recuerdan que mi Padre dijo, mi casa, casa de oración será llamada? Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Pero si nos vamos al original, dice, casa de oración será llamada a todos los pueblos. Por eso les recomiendo que cuando lean su Biblia y cuando vean que Jesucristo dijo algo, que diga, la palabra dice, váyanse al origen, donde se dijo inicialmente, y lean el pasaje completo. No se queden nada más con el texto, lean toda la historia. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A qué horas lo dijo? ¿Qué profeta lo dijo? Al grado que en el libro, en los profetas, quieren ver todas las respuestas que Jesucristo dio durante su crucifixión. Ahí vienen. Entre Jeremías y Salmos viene exactamente como si Jesucristo se hubiera aprendido un guión, hubiera sabido qué le iban a preguntar y él sabía que iba a responder. Entonces, cuando estás viendo los dos, y estás viendo a Jeremías, estás viendo a Ezequiel, y estás viendo Salmos, dice Señor, tú planeaste todo por amor a mí. Desde antes de que yo existiera, tú ya habías planeado que ibas a morir por mí e ibas a resucitar. Y aquí los profetas lo están confirmando y Jesucristo lo afirmó. Ahora imagínense todo lo que Jesucristo le respondió a Pilatos, todo lo que Jesucristo habló en el Getsemaní, todo eso son transcripciones exactas de los profetas, ya sea Ezequiel, ya sea Daniel, principalmente Jeremías. Imagínense a un gran teólogo, uno de ellos era José de Arimatea, estando cerca de Jesús y oyendo lo que Jesús respondía. Nicodemo, que era un maestro de la ley, él sabía perfectamente que esa respuesta de Jesucristo es la que está escrito en los profetas. Esta otra respuesta es la que escribió. No cabe duda, este es el Mesías. No puede haber duda de eso. Hacía match
como si fuera un rompecabezas, con una precisión matemática. En cada cosa que decía estaba presente todas las profecías que cientos de años antes habían sido escritas. Los jueces, a partir de ese momento, empezaron a decaer, hasta que llegó un momento en que Dios dijo: oigo que el pueblo no quiere jueces, ahora quiere reyes. Y le dijo al juez que estaba en ese momento, que era el profeta, le dijo: muy bien, ve y búscales un rey. ¿Es lo que ellos quieren? Búscales un rey. Y escogió a Saúl. Y escogió a Saúl porque era el más grande. Dice que en la multitud Saúl le salía la cabeza de todo el promedio. Era el grandote del grupo. Lo escoge, no era de la tribu de Judá. No era de la tribu de Judá. Pero de todas maneras lo escogió. Y ahí Satanás nuevamente empieza a trabajar. Con Saúl empieza a trabajar en su carácter visceral. Era tremendo. Cuando David le estaba tocando el arpa y Saúl, quién sabe qué sentía, tomaba una lanza y se la aventaba. Y si David no cabeceaba, lo hubiera atravesado. Así de visceral. Imagínense que tengan ustedes un jefe que entras y casi entras con casco. Dice: ¿ahora qué me va a aventar? Y le mandan comprar engrapadora y todo de plástico para que no duela por si me llega a pegar. Pues así era el rey Saúl, terrible. Llega el momento del rey Saúl y entonces entra en vigencia el rey David. El rey David tiene la característica que la palabra dice que su corazón fue como el corazón de Dios. Y todos lo ubicamos como un gran cantor, un gran rey, un gran siervo de Dios. Pero cuando leemos detalladamente la palabra, nos damos cuenta que fue el peor padre que pudo haber en la Biblia. Fue terrible, terriblemente malo. Fue un asco de padre. Tan es así que su generación fue terrible. Terrible. No en balde, la palabra dice en varias ocasiones, y Jesucristo lo menciona: y yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Se dan cuenta que no dice de las madres? ¿Y saben por qué? Porque el corazón de una madre está por descontado. Es de amor, de aceptación, de cariño hacia el hijo. No importa que el hijo sea lo que sea. A mí me tocó ver en el reclusorio Oriente, que fui de visita, no vivía ahí, cómo llegaban las madres. Mire, yo nada más de ver al hijo con la pura cara, yo decía: hijo, yo me voy a la otra esquina, ¿no? Este tiene una cara de malvado, ay Dios mío. Y las madres llegaban con un amor, con sus bolsas llenas de comida, y el hijo: ¿qué me trajiste ahora? No te encargué esto, a los gritos. Y la madre: mijito, es que ya no tengo dinero. ¿Me trajiste dinero? Y la madre no dejaba de ir los días de visita, por amor al hijo, por amor al hijo. En una ocasión, una persona le dijo: oiga, ¿y por qué sigue viniendo? Pues, ¿que está usted loca o qué? Dijo: ay, joven, es mi hijo. Si yo no vengo con ese carácter, ¿quién va a venir? No, pues nadie. Eso es el corazón de una madre. Desgraciadamente, ese corazón amoroso de una madre no forja el carácter de un hijo. Lo forja el padre. Por eso ven a un hijo que es un desastre, un hijo que ya tiene varias entradas al reclusorio, un hijo que está en las drogas, un hijo terrible. Vean y van a ver un padre ausente. Van a ver un padre que no le preocupó, que no le importó. La madre puede destilar amor, pero no estuvo un padre dándole el ejemplo. Padres, este es un ejemplo para nosotros. ¿Quieres un hijo realmente de bendición? El padre es el que lo parte. Por eso dice que en los postreros tiempos yo tornaré el corazón de los padres hacia los hijos. Los hijos en forma natural contestan a eso. ¿Recuerdan al hijo pródigo?
No se habla de que tuviera madre, no se sabe si eran huérfanos, simplemente no entra en la ecuación. Pero el padre siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Ese fue David y consecuencia, pues Salomón, obviamente. Salomón fue el hombre más sabio después de Jesucristo, pero ay, cómo era enamorado. Qué bárbaro y desobediente. El Señor les dijo muy claramente, nunca, de la palabra nunca, mi hijo, nunca vayas a comprar caballos. ¿Saben cuántos caballos tenía Salomón? 40,000. El Señor dijo, nunca regreses a Egipto. ¿Saben lo que hizo Salomón? No, nada más regresó, se casó con la hija de Faraón. Y él pensó equivocadamente para ayudarle a Dios, que dijo, con que tú quieres que crezca esta forma de gobierno. Muy bien, Señor, yo te voy a ayudar. Me voy a casar con todas las hijas de los reyes de alrededor para que, pues, así van a conocer cómo somos. Teniendo 700 esposas y como no le bastaban, se aventó 300 concubinas, 1,000 mujeres. Yo con una apenas puedo. Lo multiplican por 1,000, no olvídense, sería cadáver. Imagínense, pero lo peor del caso, que siendo tan sabio fue tan débil que cada mujer venía con sus costumbres, cada mujer. Y la mujer decía, no, es que yo adoro a Santa Fulanita de tal, hazme un nicho. Y ahí va el Salomón a hacerle su nicho. El otro, no, yo adoro a don fulano de tal. La cosa es que de las 700 esposas y 300 concubinas, pues tenía 1,000 dioses diferentes. Entonces, literalmente el santoral no le alcanzaban los 365 días para festejarlos. Y eso fue su ruina. ¿Y dónde se originó todo esto? En algo que Satanás planeó específicamente para ellos. Según la ley, nada más los escribas podían transcribir la ley, volverla a escribir. Pero en las instrucciones dice que solamente, a excepción de ellos, solamente los reyes podían y debían escribir la ley, ellos de puño y letra, para que la pudieran consultar diariamente. ¿Se acuerdan de Josué? El libro de aquesta ley no se aparte de su boca antes de día de noche, meditarás en él. ¿Saben por qué dice no se aparte de tu boca? No de tus ojos, de tu boca. Porque en el antiguo tiempo, cuando escribían, no existían ni comas, ni puntos, ni punto y guión, ni mayúsculas. Era todo a renglón seguido. Ustedes traten de leer algo sin comas, puntos, ni nada. A ver cómo les va. Y la única forma en que la podían entender era en forma audible. Empezaban a leerlo en voz alta y conforme iban leyendo, iban dándole la entonación y iban diciendo, aquí es punto porque este es otro tema. Aquí es coma. Entonces, por eso dice el libro de aquesta ley no se aparte de tu boca. De ahí viene. Ya después, cuando transcribieron, cuando tradujeron ya los pergaminos que encontraron, ya les pusieron comas, puntos, hasta números y capítulos para que lo entendamos mejor. Pero en aquella época no era así. Por eso sucedió eso. Después de todo esto, termina el reinado de Salomón, se divide el pueblo de Israel, las 10 tribus se van al norte y lo que es Judá y Benjamín se van al sur. Judá y Benjamín siempre estuvieron unidas, acuérdense. ¿Saben dónde se unieron? En Egipto. Cuando José le esconde la copa en el costal de Benjamín, su hermano de sangre, el chiquito, y dijo, me lo dejan, y Judá dijo, no, si te lo quedas, mi padre se muere. Dijo, yo me quedo en su lugar. Desde ese momento en que Judá se ofreció su vida por Benjamín, desde ahí esas dos tribus quedaron unidas. Y al día de hoy, el pueblo judío son de las 2 tribus, de Judá y de Benjamín. Otro dato curioso. Empiezan los profetas junto con los reyes, porque al dividirse el pueblo está los reyes del norte y los reyes del sur. Los reyes de Israel, 10 tribus, los reyes de Judá, 2 tribus. Y empiezan los profetas, que obviamente el primer profeta fue Samuel, que fue el último juez, fue el que ungió
a David y ungió a Saúl. Y empiezan los profetas, y aquí Satanás lo que quiere está fomentando las obras de la carne en el pueblo. Ya Salomón había propiciado muchísimo la idolatría. Y empiezan los profetas a avisarles: el Señor te va a castigar, el Señor te va a castigar, el Señor te va a llevar en esclavitud. Si no te arrepientas, si no corriges, el Señor te va a llevar en esclavitud, hasta que finalmente se los llevó en esclavitud. Y fueron esclavos en la época de Daniel, fueron 2 veces esclavos, estuvieron ahí, sufrieron una barbaridad, pero al final de cuentas todo era parte a donde llegaría el Mesías. Una de las características del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se conoce, es que no se mezclan. Si ustedes ven, los judíos, sobre todo las judías mujeres, porque según ellos, quien transmite el linaje judío es la mujer, no el hombre. Y una mujer judía no se va a casar con nadie que no sea judío. Y no hablo de religión, hablo de raza. Y desde entonces, por eso, cuando entró Daniel al cautiverio, dijo: no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. ¿Por qué dijo eso? ¿Porque era muy espiritual? No, él era de la realeza, él venía literalmente de ser de los fifis en Jerusalén, hasta que les llegó encima, los invadieron y dijeron: híjole, ¿se cumplió lo que el profeta dijo? Nosotros no le creíamos, y se los llevan esclavos completamente desnudos y agarrados con un gancho del paladar. Así los transportaban. Cuando llegan allá, no dice la palabra si realmente lo castraron o no, pero habituaban castrarlos para hacerlos eunucos. Y él dijo: ya aprendí que por no haber leído y entendido a los profetas, por no haber entendido lo que decía, caímos en esto. No estoy dispuesto a desobedecer a Dios. Si Dios dice que no cerdo, no camarón, no cochinita pibil, no tacos al pastor, no los voy a comer, porque él ya habían sufrido las consecuencias, no porque fuera espiritual. A partir de ese momento empezó a ser espiritual y empezó nuevamente a leer, y se dio cuenta que 3 veces al día oraban. Entonces dijo: a partir de hoy voy a orar temprano, mediodía y en la noche, porque muchas veces lo que el Señor nos manda y nos dice con amor, no lo entendemos porque es con amor. Tenemos que enfrentarnos a la cruda realidad, y no que Dios nos castigue. Nosotros andamos por el camino equivocado y nos damos un frentazo. Decimos: el Señor tenía razón, el Señor tenía razón. Entonces van los profetas avisando, hasta que el último profeta guarda silencio. Y 400 años después nace Jesucristo. Y nace Jesucristo con una bendición increíble. Primero, un nacimiento completamente virginal. Una mujer que nunca había tenido ninguna relación fue embarazada por el Espíritu Santo. Si analizamos la vida y muerte de Jesucristo, cumple las cientos de profecías que hay en el Antiguo Testamento, pero milimétricamente. No falla absolutamente ninguna, no se equivoca en ninguna. Nosotros podemos encontrar todas esas profecías, cientos de profecías, y al día de hoy todavía faltan algunas por cumplirse. Que Él viene por segunda vez por todos nosotros. Y esa, si todas las anteriores se cumplieron, esa también se cumplirá. Esa también se cumplirá. Cristo viene por ti y por mí. Cristo viene por su iglesia amada. Nace Jesucristo y Satanás lo primero que quiere hacer es matarlo. A través de Herodes, maten a los niños. Él se fija en todos los eventos desde Adán y Eva. Ha querido truncar el plan de Dios, porque no lo conoce. Dice: ¿por dónde querrá Dios? Yo le dije que tiene que cumplir, porque Él dijo: el alma que pecare esa morirá, y estos se comieron el fruto prohibido, los tiene que matar. ¿Cómo los va a matar? Porque para esos efectos, Adán y Eva y toda su descendencia, todos somos Adán y Eva en ese momento. Entonces llega el momento en que Jesucristo es aprendido para ser crucificado. Y aquí Satanás dijo: al fin encontré. Al fin se descuidó Dios y ya agarré a su hijo, porque sí, ya vi que es su hijo.
pero ahora sí, lo voy a matar y se acaba el plan. Y él feliz de la vida. Y porque Dios sabía que tenía que satisfacer la justicia, porque Él es justo, Él es veraz. Él no podía perdonarla. Él no podía decir, no hombre, no hiciste nada, olvidémoslo. Él tenía que cumplirlo, porque como dice en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos justos. Por Adán, todos somos pecadores, pero por Jesucristo, todos tenemos acceso a ser libres de todo pecado. Y el Señor Jesús, hay algo que a mí me impactó muchísimo. Desde la noche anterior a que fuera crucificado, Él está tomando la Santa Cena. Pero fíjense muy bien, cuando Él toma la Santa Cena, Él está celebrando el Cedar, que es la Pascua. ¿Qué es el Cedar? La ceremonia donde está el cabrito, las hierbas aromáticas y todo el proceso. Es un proceso larguísimo y de muchos alimentos. Pero en él están metidas 4 copas. Hay 4 copas enfrente de él. Y esas 4 copas son el símbolo de Éxodo 6, versículos 6 y 7, que dice, por tanto, di a los judíos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré. Fíjense, sacaré primero, debajo de las cargas de los egipcios y os libraré, segunda copa, de su esclavitud y os redimiré, tercera copa, con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré, cuarta copa, por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. De este pasaje, las bodas judías toman las 4 copas, y la primera copa es sacaré, la segunda copa es libraré, la tercera copa es redimiré, y la cuarta copa es tomaré. Ahora, ¿cómo es el proceso en un matrimonio? Está el joven Abraham y le gusta a la jovencita Sara. Va con su papá, oye, me gusta Sara, ¿me acompañas a pedirla? Dice, bueno, ¿ya tienes en dónde va a vivir? La tradición es que siempre en donde vivía el padre era un terreno grande y en un extremo él iba y construía su casa, su búngalo. Y de ahí empezaba a crecer siempre dentro de la casa del padre. Entonces dice, ¿ya lo terminaste? Dice, porque no vamos a irla a pedir si no lo has terminado. Porque si iban a pedir antes, ¿ustedes creen que con la emoción iba a terminar la casa? Pues no termina nada. Entonces dijo, no, primero termínalo. Ya lo terminaste, muy bien, ahora sí vamos a pedirlo. Iban y había una cena muy formal, que al día de hoy, yo recuerdo cuando yo fui a pedir a Marce, hubo una cena muy, muy formal en casa de Marce y toda la cosa, que algo que yo nunca supe, esa parte nunca me pasaron el script, que cuando la iba yo a pedir, mis papás y sus papás nos pidieron que nos saliéramos de la sala, ella y yo. Yo dije, pues ¿qué no le iba a pedir yo? No, no sacaron. Y se quedaron los 4 hablando. Y como a los 15 minutos ya nos mandaron llamar. Y entonces ya le pedí la mano al suegro. Entonces son cosas que debes, y nunca he preguntado qué significa eso. Si alguien sabe, me lo manda por WhatsApp, por favor. Bueno, entonces resulta que llegan, hay una cena muy, muy padre, y empiezan con la primera copa. Y es la copa recordando, siempre en el pueblo judío es recordando a nuestro Dios. Es, te sacaré, dice, te sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y siguen comiendo. Al rato, la segunda copa, te libraré de su esclavitud. La siguen tomando. Ahí acaban la cena. Viene la tercera copa. Y la tercera copa se levanta el novio y va y se pone enfrente de la novia. Y le dice, yo con esta copa te redimiré con brazo fuerte y extendido. ¿Te quieres casar conmigo? Ella, la novia, puede decir sí o puede decir no. Ustedes han visto cuando algún novio le propone matrimonio a la novia y dice no, le dice que no. A mí sí me ha tocado ver que dice, ay, qué pena, pero fíjate que no. Y el otro pobre dice, trágame tierra. Pero acá se podía decir que no. Pero en el momento que ella dice sí, entonces toma el novio y de la misma copa toma ella. Ese es el pacto matrimonial.
Y ese pacto es tan sellado que si cualquiera de los dos comete adulterio, merecían la muerte, lapidado. Cuando Jesucristo está cenando, toma la primera copa porque estaba cenando. Toma la segunda copa y por eso dice la palabra, y después de haber cenado, fue y tomó la tercera copa. Dijo, esta es mi sangre, el nuevo pacto que por vosotros, mi sangre que por vosotros voy a derramar. Tomad. Si tú estás en esa condición con el Señor, de que Señor, yo soy nada más para ti, porque tú nada más eres para mí, no te voy a ser infiel, no voy a ir detrás de ningún ídolo, y no hablo de molotitos, no, el ídolo de la belleza, el ídolo del dinero, el ídolo de la fama, el ídolo del sexo, no, tú vas a ser lo principal para mí. Si tú la tomas, Él también la toma. Y además toma el pan. Y rompiendo el pan, tus ojos serán abiertos. La tercera copa. Y la cuarta copa que dijo Jesucristo, no volveré a beber de este vino hasta que venga por ustedes. ¿Cuándo vamos a tomar la cuarta copa? En las bodas del Cordero. Eso fue lo que el Señor hizo en el cenáculo sagrado. Estaba haciendo toda la ceremonia de una boda, Él el novio y nosotros la novia, su cuerpo, nosotros los lavados y comprados por la sangre de Cristo. Después, en esa misma semana hay tantas cosas increíbles, se las voy a decir rápidamente porque son increíbles. Fíjense, primero, en la entrada triunfal, a mí cuando era niño me enseñaban que todos salieron, viene el Hijo de Dios, el Mesías, y con palmas. Incluso aquí, yo todavía tengo fotos cuando mi hijo tenía 2 años de edad, todo así lleno, y algunas se acordarán, lleno de todos los niños de blanco con sus palmas cantando. ¿Te acuerdas, Pili? Cantando. Pero ¿saben lo que realmente estaba sucediendo allá? Había un ambiente, un grupo que se llamaba los celotes, que eran gente muy violenta. Alucinaban al pueblo romano, querían salirse del yugo del pueblo romano. Y en eso entra alguien que dice, yo los voy a liberar, ustedes van a ser verdaderamente libres, yo soy enviado de Dios para esto. Y ellos creen que va a tener una liberación física. Y los celotes fueron los que agarraron las palmas, porque levantar la palma era un símbolo de vamos a levantarnos en armas. Ese era el símbolo, vamos a levantarnos en armas. Y Hosana significa libéranos, libéranos. Entonces era Hosana, Hosana, libéranos. Ve y mata a los romanos, ve y mata a Pilatos. Hazlo a un lado y siéntate en el asiento de Pilatos para que tú seas nuestro rey y aniquilemos a todos los romanos. Por eso Jesucristo entró y nada más los veía. Él sabía lo que estaban pensando. No tenían ni la más remota idea que era el Hijo de Dios que iba a pagar por nuestra vida eterna. Eso es después. La historia, la tradición, dice que cuando tenían que sacrificar a un pequeño corderito, llegaba la gente con su corderito, lo ponían, decían, es el mejor corderito que tengo, el mejor borreguito. Obviamente los sacerdotes decían, tiene defecto. ¿Cuál? No le veo ninguno. No, tiene defecto. No, pase aquí a comprar a la mesa de junto, ahí compra un cordero ya aprobado, kosher y con mi visto bueno. Pase. El pobre traía su corderito cargado, quién sabe de dónde, pues se lo llevaba. Pero al corderito, la ley decía que lo que tenían que dejar en el templo por 4 días. Y esos 4 días lo estaban observando si realmente era perfecto. No se fuera a vomitar el bendito cordero y entonces ya no era perfecto. Y lo mismo le sucedió a Jesucristo. Jesucristo entra a Jerusalén y ¿qué creen? Por 4 días el Señor fue examinado por los sacerdotes. Lo primero que le dijeron, Señor, ¿el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Lo estaban probando. Y Él les dijo, cuando el Señor ve la intención de tu corazón, cuando llegas con legalismo, con justicia aparente o con bondad,
el Señor te trata muy duro con la ley. Cuando llegas con humildad, el Señor es todo amor. Y aquí llegaban en esa situación y les dijo el Señor, ¿ustedes qué dicen? ¿De quién fue? Empiezan a cuchichear y dicen, hombre, si decimos que de Dios, van a decir que porque no le creímos. Y si decimos que los hombres, nos van a matar porque todo el mundo lo hacía profeta. Le dicen, pues no sabemos, Señor. Y el Señor les dice, pues yo tampoco les digo. Fue el primer día. Después llega, Señor, debemos de dar tributo a César. Dice, aquí seguro lo agarramos. Porque si dice que no, César te va a robar. Si dice que sí, ya ven cómo está vendido de los romanos. Y en aquella época, por eso el Señor, si se fijan, dice, muéstrenme una moneda. No dice denme, porque los judíos tenían prohibido tocar algo que tuviera la imagen de una persona. Muéstrenme una moneda. ¿Y quiénes creen que sacan la moneda? Los fariseos. Casualmente aquí traigo una, quién sabe cómo llegó ahí. A ver, enséñamela. Y se la enseñan. El Señor la ve sin tocarla. ¿De quién es esa imagen? De César. Pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso fue el segundo día. Y después, el tercer día, llega uno muy sabroso. A ver, Señor, de los que no creían en la resurrección. Tú dices que vamos a resucitar, pero un hombre tenía una esposa y se le muere. Y su hermano la toma por esposa y se le muere. Y así 5 hermanos. El día de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y les dice el Señor Jesucristo, Dios es Dios de vivos, como de Abraham, Isaac y Jacob, no es Dios de muertos. Y luego, la cuarta, es cuando les dice, a ver, Señor, dime, ¿cuál es el mayor mandamiento? Siempre tratándolo de probar. Y él dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sí, dice, pero esperen tantito. Hay un adendum, y a tu prójimo como a ti mismo. 4 pruebas, porque tenía que ser probado como el Cordero Pascual que iba a borrar tu pecado y mi pecado. Después es aprendido en la noche del jueves, es llevado, es masacrado y es crucificado. De tal forma que la tradición judía al día de hoy todavía, al día de hoy, a las 9 de la mañana suena el shofar. Al día de hoy, recordando cuando empezaban los sacrificios. Y vuelve a sonar a las 3 de la tarde, cuando terminaban. Hoy es nada más recordándolo. En aquel tiempo con Jesucristo, físicamente, a las 9 de la mañana se abrían las puertas. Entren para empezar a hacer sacrificios. Y a las 9 de la mañana exactamente estaban clavando a Jesús en la cruz. Cuando lo levantaron en esa cruz, estaba sonando el shofar en el templo a aproximadamente 150 metros de donde estaba Jesucristo siendo crucificado. Y la palabra dice que a la hora de nona expiró. A la misma hora que el shofar volvió a sonar, diciendo, ha terminado, ha terminado. Y por si fuera poco, Jesucristo antes de morir, a gran voz, simplemente gritó, tetelestai, que significa consumado es. Exactamente, hasta en horarios, el Mesías cumplió lo que estaba escrito. Inició a las 9, terminó a las 3, como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Y después pasan 3 días, lo más maravilloso que puede haber sucedido. Jesucristo se levanta por segunda vez. Dice la palabra que corrieron a buscarlo y encontraron la tumba, la puerta, la roca movida. ¿Necesitaba el Señor mover la roca para salir? No. ¿Por qué la atraviesa la roca? ¿Saben por qué pidió a los ángeles que la movieran? Por una sola razón. Él quería que tú y yo al día de hoy supiéramos que hasta la roca más pesada que esté tapando tu vida, que esté tapando tu camino, Él la puede mover. La roca, el problema, la angustia, la enfermedad que te esté aprisionando en una cueva oscura,
Él la puede mover y automáticamente la luz de Jesucristo va a entrar hacia ti. Y dice la palabra que cuando entran y ven los lienzos, se ha corrido por ahí una historia, una leyenda urbana del manto de Turín, que es una sabanota. No es cierto, mentira. Jesucristo no fue envuelto en una sábana. Cristo fue envuelto en lienzos, como vendas, de tal forma que cuando Él resucitó, quedó un capullo vacío. Y ese capullo era la evidencia de estar lleno y de repente cayó. Un capullo donde había estado Jesucristo. Y para los jóvenes, algo tan simple. Dice la palabra que tenía una manta, un sudario, un trapo, una toalla en la cara. Y esa, dice, se encontraba doblada en un extremo de la tumba. ¿Cuántos de ustedes doblan su ropa sucia para entregársela a su mamá que la lave? Esposos, ¿cuántos cuelgan su saco y su pantalón? ¿Se fijan cómo hasta el maestro nos enseña cosas domésticas? El orden y la limpieza no riñe con nuestra vida espiritual, simplemente la completa. Ese fue otro breviario cultural. La piedra estaba movida, ahora ese capullo era la evidencia de que ahí se encontraba. Y lo más maravilloso, a partir de ese momento Jesucristo dice, ven, tus heridas, no, ya no son heridas, ahora son señales de que yo morí por ti en la cruz. Si en verdad Cristo no hubiera resucitado, nunca podríamos gozar de la esperanza de que esa roca que nos está tapando el camino va a ser quitada. ¿Cuál es tu roca el día de hoy? Jesucristo dijo, si yo me hubiera quedado simplemente en esa cruz, tendrías bonitos recuerdos. Hubiera sido un mártir más. Pero como Cristo resucitó, es el Hijo de Dios y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y por qué intercede? Porque hay una asquerosa serpiente acusándonos. Así como acusaba a Eva, dice, se me fueron, pero todavía cuento con su carnalidad, que van a estar metiendo la pata diario. ¿Y ya viste, Señor? ¿Ya viste a Abel? ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste la seña que le hizo al del taxi de junto? Es que se le cerró. No, de todas maneras. ¿Ya viste? ¿Y qué dice Jesucristo? Sí, pero yo morí y resucité por él. Yo digo, Señor, límpiame con tu sangre. Y en ese momento vuelvo a ser limpio, santo, por la sangre de Jesucristo. Y evidencias son las que el Señor nos muestra. La tumba, los lienzos, el sudario, sus huellas, sus heridas, sus palabras. Y nosotros tenemos la oportunidad de también tener una evidencia.